El capítulo 6, el Espíritu Santo. Un canto que los niños aprenden en la escuela dominical dice así: ¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo, por cierto. La Biblia compara al Espíritu Santo con el viento. No podemos ver el viento en un día ventoso, pero podemos sentir sus efectos. Un sombrero llevado por el viento, el humo arremolinado, los objetos arrastrados por las ráfagas. El viento tiene un poder tremendo. Hemos leído en las noticias de ocasiones en que el viento ha impulsado a automóviles sacándolos de las carreteras. Pero hay dos cosas que tenemos que recordar siempre, dos cosas que muchas veces se nos olvidan. 1. El Espíritu Santo es una persona. No es meramente un sentimiento o una influencia. Esto es muy importante. La Biblia dice muchas cosas que se pueden decir solo de una persona. Referirse al Espíritu Santo como eso o ello es incorrecto. Por ejemplo, el Espíritu Santo ama, según Romanos capítulo 15, versículo 30, se entristece, Efesios capítulo 4, versículo 30, se le puede mentir, Hechos capítulo 5, versículo 3, convence, Juan capítulo 16, versículo 8, da, 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 al 11, es un testigo, 1 Juan 5, versículo 7, tiene conocimientos, 1 Corintios 2, 11, 12, 18 y Juan capítulo 14, versículo 26. Uno puede pecar contra él, Mateo capítulo 12, versículo 32 y 33. 2. El Espíritu Santo es una persona divina. Es Dios, es eterno, lo sabe todo, omnisciente, es todopoderoso, omnipotente, está en todas partes, omnipresente. En muchas iglesias, al final del culto, el pastor da la bendición bíblica que comienza: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, 2 Corintios 13, 14. Aquí, Dios el Espíritu Santo se encuentra unido a Dios el Padre y a Dios el Hijo, un solo Dios. Cuando alguien es bautizado, lo hace en el nombre, en vez de nombres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, vemos que Dios, el Espíritu Santo, está unido a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Además, la Biblia nos advierte en cuanto a blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora bien, solo se puede blasfemar en contra de una persona que sea Dios. Si dices cosas horribles contra un gobernante poderoso o en contra del pastor más santo, esto es malo, pero no es blasfemia. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Mateo 12:31. También está el hecho de que podemos orar al Espíritu, y por supuesto eso sería un pecado si Él no fuera Dios. Todos conocemos el triste relato de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, cómo ambos fueron castigados con la muerte por haber mentido. El versículo 3 nos dice claramente que mintieron al Espíritu Santo y el versículo 4 añade: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Muchas veces escuchamos referencias al Espíritu Santo en que se le dan distintos nombres. A veces se habla de Él como la paloma divina o la paloma venida del cielo. Una referencia al hecho de que el Espíritu Santo se apareció sobre Jesús en forma de paloma en ocasión de su bautismo. Otro nombre es el de Consolador Divino. La ocasión en la cual pensamos más a menudo en conexión con el Espíritu Santo es el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 tenemos una descripción de cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego y cómo predicaron con poder, cómo 3,000 personas fueron convencidas por el Espíritu Santo, se arrepintieron, creyeron en el Señor Jesús y fueron bautizadas, y perseveraban en la doctrina. Versículo 42. Aclaremos lo siguiente.
El día de Pentecostés no fue el principio del Espíritu Santo de la misma manera como el principio de Jesús no fue el día de su nacimiento. Nunca ha habido un tiempo cuando no haya existido el Espíritu Santo. Estuvo en la creación y ya existía antes de la creación. El día de Pentecostés fue la ocasión cuando se manifestó con todo poder de una manera especial. El Espíritu Santo, así como fue activo en la creación, fue también activo en la resurrección del Señor Jesús. Pero hay 3 obras especiales del Espíritu Santo. 1. El nacimiento del Señor Jesús. ¿Cómo fue posible que Jesús naciera de una virgen? María misma preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Nosotros no tratamos de explicar esto, sencillamente lo creemos. 2. La inspiración de la Biblia. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. 3. La obra de la gracia en el corazón. Hasta que el Espíritu Santo no obra el nuevo nacimiento en nuestro corazón, no sabemos nada al respecto. Esta obra de darnos vida espiritual es totalmente del Espíritu Santo. Luego Él continúa la obra que ha comenzado, guía, enseña, ayuda con las oraciones, consuela, aclara las Escrituras, revela a Jesús. Necesitamos mucho que el Espíritu Santo obre continuamente en nosotros. Sin Él nada sabemos. Qué misericordioso es el Señor Jesús al decirnos que oremos pidiendo el don del Espíritu Santo. Jesús nos lo presenta con el siguiente ejemplo. Si un niñito quiere un pedazo de pan porque tiene hambre, ¿acaso su padre le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si pidiera un huevo, qué dirían ustedes si en cambio su padre le diera un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas capítulo 11, versículo 13. Lecturas bíblicas sugeridas. Juan capítulo 14 del versículo 16 al 27, Juan capítulo 16 del versículo 6 al versículo 15 y Hechos 2, que trata sobre el día de Pentecostés.